Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia del Teatro. Hoy estaremos hablando sobre el teatro isabelino, primera parte. Me acompaña Johnny Carmona. Muchas gracias, Hugo, y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos ya que puede ser un capítulo un poco largo. El teatro isabelino. La reforma religiosa en Inglaterra, en la que el rey Enrique VIII se aparta de la conducción de Roma y funda su propia iglesia, suma terratenientes y burgueses a la causa real, merced a la secularización de las tierras del clero en la Gran Bretaña. Así el humanismo inglés desarrollado bajo la reforma da lugar a un movimiento nacionalista. Cuando llega al poder la hija de Enrique, Isabel I, inaugura la etapa de expansión colonial y un largo reinado de 45 años. Este es el contexto de un florecimiento cultural, sobre todo en el teatro. Alejado de la presión religiosa de Roma, la cultura del periodo isabelino responde a los nuevos gustos, demandas e intereses del pueblo inglés. Hacia mediados del siglo XVI, la proliferación de teatros formales e improvisados, de actores profesionales y aventureros y de dramaturgos sobresalientes y de otros, es llamativa. Además de las representaciones en las cortes, los colegios y las corporaciones, se multiplican los teatros populares, donde cientos y a veces miles de espectadores, en medio de festejos o desaprobaciones, y en donde no falta la bebida, hacen del teatro un acontecimiento social. El teatro isabelino pone en evidencia un nuevo sistema de vida, que asoma y se impone en la Inglaterra imperial. Al afianzamiento de la nobleza se suma el creciente bienestar de los ricos y el decaimiento de la influencia de la iglesia. Estos factores crean un clima de libertad y tolerancia. Por otra parte, la expansión colonialista repercute en un mayor bienestar de las clases bajas. Este cuadro de optimismo se traduce a las obras de los grandes dramaturgos del periodo. Y bueno, y hablando ya sobre el primer gran dramaturgo de este periodo, está Christopher Marlowe. Bueno, Christopher Marlowe era un ateo y alcohólico. Solo dedica 6 años de su vida, de su agitada vida, a la producción dramática. Es considerado el primer gran dramaturgo del teatro inglés. 4 obras de teatro expresan su genio: Tamerlán el Grande, Eduardo II, El Judío de Malta y sobre todo la trágica historia del doctor Fausto, en la que reproduce la leyenda germana del médico que vende su alma al diablo. Las obras de Marlowe se apoyan en un personaje central que, dominado por la pasión, se aboca en la destrucción. Su lenguaje, bello y sonoro, transmite una gran fuerza emocional que a la luz de pautas modernas suena ampuloso, quizás hasta exagerado. Bueno, y pasamos directamente al argumento de la obra de la trágica historia del doctor Fausto. El doctor Fausto, respetable erudito alemán, cree que ha completado sus conocimientos de filosofía, medicina y religión y decide alejarse de todo esto y aprender magia. Le atrae lo sobrenatural. Sus amigos, Valdés y Cornelius, le animan y le enseñan lo que saben de ciencias ocultas. En uno de los hechizos se le aparece Mefistófeles, un demonio. Este le cuenta que él y su maestro Lucifer están condenados a vivir en el infierno por atreverse a conspirar contra Dios. A pesar de las advertencias de Mefistófeles, Fausto le ordena que comunique a Lucifer su intención de venderle su alma 24 años a cambio de que en este periodo de tiempo le permita gozar de todos los placeres con Mefistófeles a su servicio. Fausto tiene la intención de hacerse muy poderoso de modo que todas las naciones le veneren. A medianoche regresa Mefistófeles con la noticia de que Lucifer ha aceptado la oferta y sellan el pacto con sangre. La sangre se congela y Fausto piensa que puede ser una advertencia. Entran en escena el ángel bueno que intenta convencerle para que se arrepienta y el ángel malo que le dice que siga. Finalmente, Fausto decide seguir y no arrepentirse. Mientras tanto, Wagner, el criado de Fausto, también quiere iniciarse en la magia y hace aparecer a Robin, que será su sirviente. Fausto pregunta a Mefistófeles que quién creó el mundo, pero este no se lo dice, y de nuevo la idea de arrepentirse pasa por su cabeza. Para evitarlo aparecen Lucifer, Belcebú y Mefistófeles y le muestran los 7 pecados capitales personificados.
Fausto queda impresionado y olvida la idea de arrepentirse. Con sus nuevos poderes y ayudado por Mefistófeles, Fausto va a Roma, se vuelve invisible y se cuela en un banquete que está ofreciendo el Papa. Allí echa a perder la comida con sus travesuras. Su fama se va extendiendo cada vez más. Su siguiente visita es a Alemania, concretamente a visitar al emperador Carlos V, enemigo del Papa. Este expresa su deseo a Fausto de ver a Alejandro Magno. Fausto hace que aparezca y el emperador queda impresionado. Benvolio, un caballero de la corte, es ridiculizado por Fausto porque no le creía. Este jura vengarse. Robin y Wagner también se divierten haciendo travesuras mágicas. En una de ellas invocan a Mefistófeles, quien se enfada y les amenaza. Se cumplen los 24 años y Fausto pide ver a Helena de Troya. Así impresiona a sus alumnos. Acto seguido les habla de su pacto y estos se quedan en shock. A medida que se va acercando la hora, Fausto tiene remordimientos, pide clemencia, pero ya es tarde. A medianoche aparecen demonios que llevan su alma al infierno. Esta obra está escrita principalmente en verso blanco, pentámetro yámbico carente de rima, y también hay breves trozos en prosa. El tópico del hombre que vende el alma al diablo es antiguo en el folclore cristiano, aunque vinculado a varios nombres distintos. El nombre actual con el que se ha acuñado el mito parte de su vinculación a la figura histórica de Johannes Faustus, un astrólogo nacido en Alemania de principios del siglo XVI. El antecedente inmediato a la obra de Marlowe parece haber sido un texto germánico anónimo titulado Historia de von Johann Fausten, publicado en 1587 por el librero alemán Johann Spies y traducido al inglés en 1952. Ya habían existido otras representaciones literarias de la historia de Fausto, pero la de Marlowe es la primera en alcanzar renombre. La historia inspiraría posteriormente el poema romántico de Johann Wolfgang von Goethe y también óperas como la de Charles Gounod y Arrigo Boito. En términos estrictos, podemos decir que Dr. Fausto trata de la soberbia, el más mortal de los 7 pecados capitales. A causa de su soberbia, Fausto es incapaz de creer en la salvación y por ello se condena al elegir no arrepentirse. Esta es una lectura convencional que suele aplicarse a la obra. Y aunque no es desacertada, la obra tiene otras posibles lecturas alrededor de este eje central. Hablemos de otro gran dramaturgo, Ben Jonson, cuyo estilo brillante y erudito y su incomparable talento para la sátira lo erigen en una de las figuras de la literatura inglesa. Inspirado en la tradición, Jonson crea una comedia de situación con personajes excéntricos que representan temperamentos o humores humanos. Entre otras obras, escribe Epíceno o La mujer silenciosa, El alquimista y La feria de San Bartolomé. Crítico de las costumbres de su tiempo, Jonson se burla de todo aquello que venera la burguesía, las leyes, la magia, la frivolidad, la alquimia, las mujeres y la codicia. Su técnica refinada y sus dones para la caricatura le permiten crear una galería de tipos donde sobresalen sus criados, y por cierto, el cínico y avaro Volpone. De Volpone o el zorro, un mero especulador financiero que juega con la impudicia y la avidez de quienes lo rodean. Jonson busca el perfeccionamiento del drama aplicando las estructuras y las reglas clásicas. Se opone a mezclar tragedia y comedia. Este conservadurismo lo convierte en un autor poco osado y en cierta manera conformista. Esta característica lo diferencia y separa de su competidor más férreo, Shakespeare. Hablemos de la obra El alquimista. El mayordomo Jeremías, alias Capitán Cara, aprovecha la ausencia larga de su amo Don Agudo para convertir la casa en un consultorio alquimista, al que acuden los ciudadanos londineses más variopintos, con sus deseos y problemas. Fingiendo espectaculares experimentos químicos y conjuras mágicas, el mayordomo estafa con sus ayudantes Sutil y Dol. Entre ellos, se hacen pasar de clientes millonarios e importantes y se pillan y se burlan de la gente robándole su dinero y sus posesiones.
pero todo termina cuando el laboratorio estalla y para empeorar vuelve el amo a su castillo mucho antes de lo que esperaban, dejando en apuros al astuto mayordomo. Hablemos del análisis. En El alquimista, Johnson presenta una sátira sin complejos de las locuras, vanidades y vicios del ser humano, y en particular de la credulidad provocada por la codicia. Todas las clases sociales son víctimas del humor satírico y despiadado de Johnson. Este se burla de la debilidad humana y de su ingenuidad frente a la publicidad de remedios milagrosos, mediante el personaje de Sir Epicuro Mamón, quien sueña con beber el elixir de la juventud y disfrutar de fantásticas conquistas sexuales. La obra se centra en lo que sucede cuando una persona busca aprovecharse de la otra, algo muy extendido en una gran ciudad como Londres. Sutil, Cara y Dol son tres timadores de poca monta, arruinados por las mismas debilidades humanas que utilizan para aprovecharse de sus víctimas. Su destino se presagia en la escena inicial de la obra, donde se nos muestra a los tres juntos en casa de Don Agudo, maestro de Cara. A través de una metáfora recurrente a lo largo de la obra, el diálogo representa el inquietante desequilibrio que se produce entre ellos, como elementos químicos que conforman una reacción inestable. Apenas 10 líneas tras el comienzo, la disputa entre Cara y Sutil hace que Dol se vea obligada a apaciguarlos. ¿Queréis que os oigan los vecinos? ¿Vais a tirarlo todo por la borda? El autor se reserva la sátira más severa para los personajes puritanos, probablemente porque estos deseaban cerrar los teatros en la vida real. Resulta revelador que a todos los engañados en la obra, Johnson niega únicamente a los puritanos un breve momento de compasión por parte del público, ya que al parecer el autor considera que su virtud de negar la vida los hace indignos de ella. Johnson desprecia constantemente la hipocresía, especialmente la religiosa, que expresa sus juicios condenatorios mediante un lenguaje pretencioso. En muchas comedias inglesas y europeas le corresponde a un personaje de clase alta resolver el caos causado por los personajes de menor estatus social. En El alquimista, Johnson subvierte esta tradición. En un principio, Don Agudo, el maestro de Cara, parece reafirmar su superioridad social y ética para solucionar esta cuestión. Sin embargo, cuando Cara contempla la posibilidad de casarse con una mujer más joven, su maestro la acepta con impaciencia. Tanto el amo como el sirviente están siempre en busca de cómo salir adelante en la vida, sin tener en cuenta los límites morales. Bueno, y con este análisis breve del alquimista terminamos este capítulo. Nos encontramos en el siguiente con la segunda parte del teatro isabelino, que hablaremos largo y tendido sobre William Shakespeare. Hasta luego. Hola.